Top, Shalom. Shiur de Kusari, número 10. Estamos en la Pizca 62. La vez pasada vimos que el rey le preguntó al sabio judío eh, cómo él afronta el hecho de que los indios de India cuenten cientos de miles de años, ¿sí?, de la creación del mundo, mientras que nosotros contamos nada más que hoy en día, por ejemplo, 5700. Entonces le contestó, mira, si estos indios tuvieran algo basado y algo escrito y algo en común entre todos, podría tratar de analizar cómo contestar. Pero por cuanto que no tienen nada ni siquiera en acuerdo con ellos mismos y son bárbaros, no tienen cultura, no tienen duras penas libros, y en los libros hay todo tipo de exageraciones y cosas que no tienen base, no tengo por qué contestar algo así. ¿Sí? Lo que va a hacer ahora el rey es arremeter con el tema de los filósofos. Que con los filósofos uno aparentemente no podría eh, rechazar la postura de ellos como si nada. O sea, uno tiene que afrontarlo. Y le dice así, muy bien respondes con esto a lo que te arguí en cuanto a una nación bárbara y un pueblo que no concuerdan en un parecer, o sea, los indios. Pero, ¿qué me dirás de los filósofos, que son sutilísimos en la especulación y concuerdan en la eternidad del mundo? Y esto no es 10.000 ni 1000 veces, sino cosa que nunca tuvo principio. Es decir, le dice, contestame qué decís en contra de los que argumentan que el mundo existió siempre, en comparación de lo que nosotros decimos que el mundo tiene un principio. Lo que dicen en hebreo se llama Olam Nibra o Olam Kadmon. Si el mundo es eterno. Tenemos que saber que lo que propuso Aristóteles, ¿sí?, se consideró como verdadero a lo largo de todos los años en la comunidad científica hasta no hace mucho, o sea, hasta principios del siglo pasado. ¿Sí? Lo Y que, el hecho de pensar que el mundo no tuvo principio, que el mundo existió siempre, algo que a nosotros nos parece hoy ridículo, ¿sí?, durante miles de años pensaron que eso fue correcto. ¿Sí? Recordemos que Aristóteles vivió en la época del principio del segundo Beit HaMikdash. ¿Sí? Estamos hablando de hace alrededor de 2500 años. ¿Sí? Y se siguió creyendo en lo que él dijo como si fuera del cielo lo que dijo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que empezó a desarrollarse la teoría del Big Bang, ¿sí?, la gran explosión, que eso le dio el golpe de gracia a la teoría de Aristo, y los científicos de repente descubrieron lo que la Torah viene diciendo hace más de 3000 años, de que el mundo fue creado. y curioso que escuchas a veces a gente no religiosa que cita la teoría del Big Bang como Contra la Torah. contra la Torah. Nosotros decimos todo lo contrario. Gracias a la teoría del Big Bang podemos decir que hoy en día tenemos la certeza de que la Torah es Emet, de que el mundo fue realmente creado y no existió siempre. Eh, Contesta algo que es muy importante, sabio, con respecto a cómo tomar en cuenta lo que expone la ciencia. Le dice así, no hay que culpar de esto a los filósofos, dice el sabio. Siendo griegos, no heredaron la ciencia ni la ley. Son descendientes de Yavan, de la simiente de Yefet, uno de los hijos de Noah, cuyos hijos vivieron en el norte del país. La ciencia fue recibida por herencia de Adán, y la que creemos ser ciencia divina no fue sino comunicada por la simiente de Shem, que fue el continuador de Noah. Desde Adán no se interrumpió ni se interrumpirá esta herencia. En Grecia no hubo ciencia sino desde el tiempo que superó su imperio y se trasladó a ellos la ciencia de los persas, y estos a su vez la recibieron de los caldeos. En ese tiempo florecieron entre ellos célebres filósofos, no antes ni después. O sea, la filosofía griega no existió siempre. ¿Sí? Podemos hablar de los primeros filósofos, ¿sí?, como Sócrates,
y Platón y Aristóteles, incluso hay algunos que los antecedieron, como Demócrito, por ejemplo, pero no existieron siempre. Cuando pasó la monarquía a los romanos, no hubo entre ellos ningún célebre filósofo hasta el día de hoy. Hay algo acá un poco raro, ¿sí? Habla de heredar sabiduría. Estamos hablando de cuestiones que uno tiene que llegar a través de la razón. ¿Por qué tenemos que hablar de heredar la sabiduría? Pienso, analizo, reflexiono. Si llego a la conclusión de que algo existe, existe. Si llego a la conclusión de que no existe, no existe. No, le contesta el sabio. ¿Por qué? Porque si bien tenemos fe en la razón, porque después de todo la razón es ¿cómo se dice? Una herramienta que nos dio Akadosh Baruj Hu, y por lo tanto tengo que confiar en ella, ¿sí? Hay sabiduría que está por sobre la razón. Y hay cosas que la razón no puede captar, y esta sabiduría que está por encima de la razón, y por lo tanto, en el momento que tengo una discordancia entre la razón y la sabiduría que está por sobre la razón, tengo que darle prioridad a la sabiduría que está por sobre la razón. ¿Cuál es esta sabiduría que está por sobre la razón? Es la inspiración divina, lo llama Ruach HaKodesh, y la Nebuah, la profecía. Y entre los griegos no hubo nunca profecía. Yo tengo la Torah, que la Torah me asevera cosas que están tal vez en contradicción en lo que especulan los griegos, y por lo tanto, ¿por qué voy a confiar en que los griegos sí tienen razón si tengo una Torah que viene de arriba y que me transmite una información que está por sobre la razón? Por lo tanto, el hecho de que los griegos no hayan recibido por herencia esta sabiduría divina, ¿sí?, hace que hayan hecho lo mejor posible que podían, pero estaban limitados. ¿En qué? En que no recibieron ni de Noah, ni de Abraham, ni de Moshe Rabbeinu, por supuesto, toda esta verdad que nosotros recibimos a través de la Torah. Dice el Kuzari, ¿nos obligará esto por ventura a no dar fe a la ciencia de Aristóteles? Fíjate que se podría decir hasta ridícula, ¿sí?, la frase que utiliza el rey. El rey le dice, no entiendo, por cuanto que utilizaron solo la razón y no la profecía, vos decís que no tengo que creerle a la ciencia de Aristóteles. Es algo gracioso, porque él no dice, vamos a ver qué dice Aristóteles y vamos a analizarlo si tiene razón o no. Dice, tengo que creer o no creer. Momento, ¿por qué hablas de creer? Si estás hablando de sabiduría, ¿sí?, tendrías que poder analizar vos mismo las tesis y los argumentos de Aristóteles y llegar a la conclusión si tiene razón o no tiene razón. Ahora, ¿cuál es el problema de las personas? ¿Sí? Son vagos. Por lo tanto, cuando escuchan que alguien habla lindo y con palabras elevadas y dice que tiene pruebas, ¿qué hacemos? Le creemos y nos ponemos a analizar. Entonces, no utilizo la razón en ese momento. ¿Qué utilizo? La fe. ¿Utilizás la fe para la ciencia? No, te confundiste de dirección. La fe es, en todo caso, para cosas que no tengo la herramienta de la inteligencia para probarlo. Pero si no, ¿por qué habría de creerle? ¡Probalo! ¿Está bien? Entonces le contesta el sabio, ciertamente, Aristóteles hizo trabajar a su entendimiento e imaginación porque no tenía tradición en que respaldarse, no le quedaba otra. Entonces, bueno, utilizó su intelecto, que es lo que tiene. Vamos a decir, si una persona, por ejemplo, tiene la capacidad de conectarse con teléfono, con otra persona, y a través del teléfono, ¿sí?, conoce un poco a otra persona y hay rasgos de su personalidad o hay rasgos de su figura que no conoce y puede ser que se imagina a través de la voz de la persona si esta persona es gorda o flaca, alta o baja, analizando la voz. ¿Está bien?
Pero si la persona tendría posibilidad de comunicarse por Skype, ¿sí? Viendo la imagen de otra persona, entonces no necesito especular, ¿sí? Puedo verlo porque tengo ahora otro tipo de herramienta que es superior a la herramienta que estaba utilizando hasta este momento. Si no tengo otra, uso lo que tengo. Nosotros en la Torah tenemos otra. Tenemos esta herramienta que se llama la Nebuá, ¿sí? Tenemos la profecía. Por lo tanto, no nos conformamos con solo utilizar la razón, y pongo entre paréntesis, no dejamos la razón de lado, no apagamos el intelecto, sino que mantenemos el intelecto y somos todo el tiempo que sea necesario escépticos, ¿sí? Y tratamos de utilizar todas las herramientas intelectuales para analizar las cosas, pero sabemos que además tenemos, Baruch Hashem, la gran herencia de la Torah, que recibimos el tesoro enorme que es la profecía, que nos da una herramienta que está por sobre la razón. Entonces, ¿por qué la voy a rechazar? Al contrario, nosotros lo recibimos. Baruch Hashem, los filósofos pobres no tuvieron esto. La recibimos en el pasado. En el pasado. Muy bien, vamos a ver Besat Hashem con el tiempo cómo esa Torah que fue recibida en profecía por Moshe Rabbeinu hace más de 3000 años es vigente, su validez también hoy en día. Entonces, le era difícil igualmente concebir un principio como eternidad, pero prevalecieron las razones y los argumentos que lo inclinaban a creer en la eternidad. Y no inquirió el número de los años de los que fueron antes de él, ni cómo fue el origen de los hombres y su propagación. Dice el filósofo Aristóteles, ¿sí? Y el Rambam mismo, en el Moreno Bujín, en la Guía de los Perplejos, que quien analiza los escritos de Aristóteles mismo y no de los alumnos de Aristóteles, va a ver que Aristóteles no se definió por ninguna de las dos como prueba fehaciente, sino que se inclinó por el lado de la no creación, sino de la eternidad del mundo. Pero no es porque tenía una prueba que era indestructible. Si el filósofo se hubiese formado en una nación con tradiciones ciertas, experiencias manifiestas que no pudiera refutar, habría tratado con sus silogismos y demostraciones de confirmar la teoría de la creación del mundo. O sea, si Aristóteles hubiese nacido no en Grecia, sino más bien en un lugar donde había religión, se hubiese esforzado para la tradición que tiene basada a través de la razón. Y es lo que hacemos nosotros. O sea, el Rambam, de alguna manera por así decirlo, es el Aristóteles del judaísmo. ¿Qué hace el Rambam? Y también lo hizo así el Rabbi Saadia Gaon. Dice, muy bien, tenemos la profecía, ahora voy a ver cómo todas las herramientas de la razón me llevan a reforzar lo que recibimos con la profecía. Con todas sus dificultades, así como confirmó la eternidad, que es mucho más difícil y arduo de recibir. Vamos a tratar de analizar, ¿sí? En resumen, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas filosóficos, ¿sí? De ambas posturas? ¿Cuál es el problema filosófico y también teológico de pensar de que el mundo fue creado? ¿Sí? El problema teológico es qué pasó que un día, ¿sí? Dios estaba aburrido y decidió crear. O sea, si Él tiene la facultad de crear, y en Dios no hay diferencia entre la potencia y el acto. Es decir, Dios tiene un potencial, ¿sí? Y ese potencial enseguida existe en la realidad. No hay todo un proceso como existe en el humano entre el momento que uno desarrolla una idea, la planifica, piensa con qué presupuesto cuenta, en qué lugar lo va a hacer, cuál es el momento correcto, si recurre de todos los recursos necesarios, y ahí intenta hacerlo. Hay todo un proceso. En Dios no es así. ¿Sí? Nosotros decimos que Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Dijo e hizo. ¿Sí? No hay diferencia. ¿Sí? En el momento que quiere ya existe. Por lo tanto, pregunta Aristóteles, ¿cómo explicamos esto? ¿De qué? Hasta ahora Dios nunca había creado y de repente, hace 5700 años, Dios decidió que ahora sí crea. A nivel científico, Aristóteles veía un mundo que
por sobre la esfera de la luna. Así veían el mundo, un mundo que estaba formado por varias esferas, ¿sí? 9 esferas que eran como cáscaras de cebollas que están una sobre la otra, esferas que eran de un material transparente que no se puede ver. Y ellos veían que en la Tierra hay cambios, es cierto, pero por encima ellos veían que las estrellas y las constelaciones y lo que ellos captan es lo mismo que los astrónomos de 1000 años antes vieron. Entonces dice, ¿por qué voy a pensar que esto cambió alguna vez? Si pasaron 1000 años y las anotaciones de los astrónomos persas de hace 1000 años o de los astrónomos egipcios de hace 2000 años eran las mismas, ¿por qué voy a pensar que alguna vez cambió? Por lo tanto, Aristóteles dice, mi ver del mundo es que el mundo es eterno. Fue así y será siempre así. Con respecto a su primer postura, su primera pregunta, ¿cómo puede ser que Dios cambió de parecer en un momento determinado del tiempo? La respuesta que podríamos dar es que antes de la creación no había tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo que le pasa a la materia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de tiempo, estamos diciendo que estamos midiendo los cambios que ocurren en la materia. Por lo tanto, si no hay materia, no hay tiempo. El tiempo es algo creado. Por lo tanto, que no corresponde hablar de tiempo antes de la creación. Por lo tanto, ¿qué había antes de la creación? No puedo decir había. La palabra había, la palabra haber, la palabra hay, existe solo a partir de que existen cosas. Antes que no existe nada, salvo Dios, no puedo hablar de hay, no hay, tiempo. No existe. Son palabras erróneas. Con respecto a lo que ve a Aristóteles de que el mundo aparentemente fue siempre así, será siempre así, hoy en día tenemos bastante claro que las estrellas nacen, ¿sí? Entre comillas, viven, tienen un tiempo de vida entre comillas y explotan, se terminan. ¿Sí? Significa que lo que vemos nosotros hoy en día es cierto que no va a ser rapidito, ¿sí? Van un par de millones de años, pero las mismas estrellas van a desaparecer. Tengo una mala noticia también. El sol este que nos alumbra y nos calienta, también alguna vez va a desaparecer, va a explotar. No te preocupes, tus nietos y bisnietos también van a disfrutar del sol, pero en algún momento también se va a terminar. Se va a terminar el mundo. No, Kosh ya va a arreglárselas para suplantarlo o hacer alguna otra cosa. No tenemos que temer de esto. Ahora, ¿cuáles son los problemas de pensar en un mundo que existió siempre? El problema teológico es darle al mundo el mismo nivel que a Dios. Pensar que el mundo es eterno como Dios. ¿Sí? O sea, si el mundo es eterno como Dios, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y el mundo? Es lo mismo. Y segundo, a nivel científico, podríamos decir que tenemos bien claro que, a pesar de lo que se llama la ley de conservación de la materia y la energía, tenemos evidencia que la energía, ¿sí?, pasa de estado de usable a energía que ya no se puede usar. O sea, la energía no se pierde. Pero cuando encendiste un fósforo y calentaste, por ejemplo, ¿sí?, ¿dónde está esa energía que el fósforo liberó de la madera con el fuego? ¿Dónde está? Ahora la quiero, como se dice, reciclar. La quiero volver a usar. ¿Dónde está? Está. Imposible de volver a reutilizar. Imposible. Por lo tanto, si el mundo es eterno, o sea, existe infinitamente hacia atrás, ya debería haberse terminado toda la energía utilizable. Por lo tanto, tenemos una fuerte evidencia de que si todavía hay energía utilizable, el mundo no existió desde siempre. ¿Me repite el concepto ese? La energía que existe en el mundo, por ejemplo, la energía solar.
¿Bien? Nosotros nos calentamos con el sol, vemos gracias al sol, a veces también la convertimos en energía eléctrica a través de los paneles solares. Buenísimo. Ahora, ¿dónde está toda esa energía que el sol hoy calentó? ¿Sí? Todo nuestro día precioso aquí en Eretz Israel. Esa energía está, no se perdió, pero no la puedo ahora reutilizar o reciclar. No la puedo ahora agarrar, poner a llenar y la utilizo para otra cosa. Está dispersa por el mundo y no hay manera de recolectarlo. Si la energía que hay en el mundo utilizable es finita y digo que el mundo es infinito, significaría que la energía se debería haberse terminado. Además, a través de la teoría del Big Bang, ¿sí? Lo que argumenta la ciencia es que hubo una explosión de la que hoy en día nosotros somos testigos de su onda expansiva, ¿sí? Y vemos que el mundo sigue constantemente expandiéndose, ¿sí? Es decir, que en algún momento empezó eso y sigue expandiéndose. Esto es una fuerte prueba de que el mundo tuvo un principio. Es interesante. ¿Y que va a tener un final cuando termine la expansión? No sé, no sabemos. Es lo que lo decida Kadosh Baruj Hu. Nosotros no vamos a imponerle a Kadosh Baruj Hu cómo tiene que dirigir su... Pero no dice la Torah de que está previsto el final. No. En la Gemara hay lugares donde dice que hay 7000 años de mundo. ¿Sí? Pero eso no significa que, primero, que sea la única opinión que hay en la Gemara. ¿Sí? Y segundo, esos 7000 años puede ser una era de una etapa de algo que conocemos y después empieza otra etapa. ¿Sí? Y llamado fin porque es el fin de la primera etapa. ¿Eso también está dicho en la cámara? Eso lo explica el Rambam en el Moreh Nevuchim. ¿Sí? Que podemos pensar que el mundo tiene final o no. Vemos que aparentemente en las dos opiniones habría puntos débiles. Hoy en día gana por goleada, se podría decir, la teoría de la creación. ¿Sí? Cuando hablamos de creación, nosotros sabemos que la mano que está detrás de la creación es Akadosh Baruj Hu. Y cuando vamos a los científicos y les preguntamos, señor científico, gran profesor y doctor, cuéntenos, ¿quién hizo esa pequeña bola de fuego que de ella salió toda la energía y toda la masa del mundo? La respuesta es, esas cosas no las podemos saber. ¿Qué causó la explosión? ¿Por qué hasta ahora no había explotado y de repente ahora explotó? Esas cosas no las podemos saber. Nosotros la respuesta que podemos decir es, tampoco podemos saber, pero sabemos quién causó todo eso, que es Akadosh Baruj Hu, el Dios que está detrás de la creación y detrás de la historia. Entonces le pregunta el Kuzari si cree que realmente existe, ¿sí?, alguna prueba decisiva, por lo menos en esa época, hace 1000 años, para demostrar. Le contesta el sabio, ¿cómo podría arbitrarse una demostración en esta cuestión? Apartada sea tal cosa de Dios y la idea que la ley pudiese contener cosas que requieren prueba o demostración. Vale aclarar algo importante, que en la traducción al hebreo la frase sería apartada sea tal cosa de Dios, la idea de que la Torah pudiese contener algo que contradice una prueba que evidencian los sentidos o el intelecto. Es decir, la Torah no puede contradecir la razón. ¿Sí? Si la Torah me dijera que, por ejemplo, que 7 por 7 es 50, no tengo otra que explicar que la Torah se refiere al día de después de las 7 semanas. ¿Sí? Porque la Torah no viene a contradecir algo que la razón lo refuta. ¿Sí? Por lo tanto, de esa manera entendemos siempre la Torah. Cuando viene la Torah y nos dice que Hashem sacó al pueblo con brazo fuerte y mano extendida. ¿Sí? No me pongo a pensar de qué tamaño era la mano de Dios cuando sacó al pueblo de Israel, sino que entiendo que evidentemente la palabra mano ahí significa fuerza. ¿Sí?
¿sí? Solo que la Torá aprovechó nuestro idioma y lo dijo de acuerdo a nuestras expresiones. Continúa diciéndole el sabio: consta la ley de verdaderas opiniones que de ningún modo se pueden refutar con demostración, y se confirma su verdad con milagros y mudanza del curso natural de las cosas, creando cosas nuevas o convirtiendo una en otra, para demostrar la sabiduría del creador del mundo y su potencia, que hace lo que quiere y cuando quiere. Es decir, sí, a través de la ciencia podrían haberme demostrado que el mundo era eterno, ¿sí? No podría la Torá decirme que el mundo existió desde un momento y fue creado, ¿sí? Porque la Torá no puede contradecir lo que los sentidos o el intelecto me demuestran. Ahora, la ciencia puede argumentar lo que quiere desde acá hasta mañana, pero mientras no tengan pruebas, ¿sí? No tengo por qué contestarle a la ciencia. Por eso siempre cuando alguien viene y me dice, pero la ciencia dice tal y tal cosa. Momento, analicemos. ¿Qué significa la ciencia dice? ¿La ciencia probó o la ciencia tiene una tesis, una teoría que todavía no está demostrada? Si la ciencia ya probó, entonces tengo que encontrar la manera de que la Torá no se contradiga con esto. Si la ciencia opina, ¿qué opina? ¿Qué me importa lo que opina la ciencia? Ahora, la Torá además, ¿sí?, nos cuenta sobre los milagros que vienen a demostrar la existencia de Dios y la existencia de un creador. Porque, por ejemplo, tanto Aristóteles como a Platón, que después vamos a explicar cuál es la diferencia entre ellos, ¿sí?, los dos niegan la posibilidad de milagros, ¿sí? En cambio, de acuerdo a la Torá, si el mundo fue creado, ¿sí?, ese mismo creador tiene también la capacidad de romper con esas reglas que él mismo creó, porque él no está atado por las reglas del juego que él puso. La cuestión de la creación o eternidad del mundo es muy profunda, y los argumentos de las dos partes pueden equilibrarse. Cuando el problema se resuelve por tradición, desde Adam Arishon hasta Noah, y a través de Moshe, por profecía, merece más crédito que la especulación, ¿sí? Cuando alguien dice, bueno, yo opino que esta opinión es más fuerte, o opino que esta opinión es más fuerte, pero un momento, tenés una tradición fuertísima que está basada en la profecía. ¿Por qué voy a estar escuchando las opiniones cuando tengo ya algo que me lo puede demostrar? Pero si fuera necesario un hombre de ley de Moshe creer y admitir la eternidad de la materia prima y el concepto que hubo muchos mundos antes de este mundo, no habría en esto defecto en su fe, pues habría de creer siempre en la creación temporal de este mundo, en que los primeros hombres que hubo en él fueron Adán, Rishon y Eva. Dice algo acá de mucho coraje Rabbi Yehuda Halevi, que de alguna manera la persona podría creer en la opinión de Platón. ¿Qué opina Platón? Platón dice, si bien el mundo como lo conozco yo fue creado, la materia prima con la cual Dios creó todo, esa materia prima es eterna. Eso es algo que no todos los sabios del judaísmo están de acuerdo. Por ejemplo, el Rambam dice que eso, por tradición, ¿sí?, lo negamos. De nuevo, en la época del Rambam todavía no había manera de demostrarlo lógicamente esto. Pero dice, por tradición nosotros sabemos que esto no es correcto. Ahora, lo que nos está trayendo como novedad Rabbi Yehuda Halevi es que si la persona de hombre de ley se viera en la necesidad de explicar de esta manera. ¿Por qué me voy a ver en esa necesidad? Por si en algún momento llego a esta conclusión racional, desde el intelecto, de que tal vez sí la materia se existió siempre. Entonces tengo que tratar de explicar la Torah de acuerdo a esa tesis que, si fue demostrada, no me queda otra y no me puedo escapar de ella. Hoy en día, como dijimos, ¿sí?, está bastante claro de que tampoco esa materia prima fue eterna, aparentemente, y que Dios creó todo, mamash, de la nada. Pero dice, sí, podríamos decir que los 5700 años es solo desde la creación del primer hombre. ¿Y qué pasó antes? No sé. ¿Y qué va a pasar después? No sé. Eso, dice, no sería problema para la ley judía y para la fe judía. En resumen, sí respetamos la ciencia
y sí respetamos las conclusiones de nuestro intelecto. Pero al analizar lo que dice la ciencia y lo que dice nuestro intelecto, tenemos que ver que las cosas no sean solo tesis, no sean solo formulaciones, sino que sean cosas bien basadas. En ese caso tendría que ver cómo la Torá puede conjugarse con esas cosas y de ninguna manera puedo permitir que haya contradicciones entre la Torá y el intelecto. ¿Por qué? Porque las dos cosas son creaciones divinas. No hay ningún motivo, ¿sí?, para que las cosas se contradigan. Por lo tanto, si por ejemplo hoy la ciencia me habla de dinosaurios, tengo que ver la manera de que la Torá no contradiga esto. ¿Habla la Torá de los dinosaurios o no? Bueno, ahí tal vez hay menciones, como lo que se dice en el quinto día de la creación sobre los Taninim Agdolim, sobre los inmensos reptiles. ¿Se refiere a eso o no? No sabemos. Pero sería intolerable que la persona meta la cabeza abajo de la tierra como un avestruz y diga, estos huesos no existen. ¿Los ves? No, no existen. No existen dinosaurios porque la Torá no me habla de eso. Momento, lo tenés frente a tus ojos, ¿sí? No puedes decir no existió porque está acá. Ahora explica. Capaz que tengo que pensar que yo no lo estoy encontrando en la Torá. Exactamente. Pero de hecho tiene que estar. No, máximo la Torá no me habló de eso porque no lo tomó como algo necesario de mencionar. Y cuando nosotros lo descubramos, digamos, oh, qué interesante. No todo lo que conozco es lo que existe. Hay otras cosas. Que besar te llama Kashufu, nos abra los ojos y podamos ver en cada cosa que fue creada la mano del Creador. Y podamos ver que todo lo que existe es una revelación divina. Amén.